En esta ocasión resolveremos problemas acerca del uso de tablas de contingencia. Tenemos dos situaciones en las que vamos a aplicar esta técnica. Comencemos con el problema para practicar 4.5. En este tenemos que una empresa productora de refrescos está realizando una investigación de mercado donde quiere determinar la estrategia comercial para el próximo periodo de verano. A los mercadólogos les es de interés saber si el género de los consumidores, ya sea que es hombres o mujeres, está relacionado con el tipo de refresco que beben. Para ello, se tomó una muestra de 350 personas a las cuales se les pidió que eligieran la bebida de su preferencia o la que más consumen, ya sea refresco normal o refresco ligero. Y también se registró si la persona era hombre o mujer. Los resultados de la investigación son los que aparecen en la tabla de contingencia que está en la parte de abajo. El equipo de mercadólogos le pide a usted que analice la información y que determinen si la preferencia por el tipo de refresco depende del género de la persona. Saber esto servirá para definir la estrategia de mercadeo que se utilizará. Nos pide que hagamos conclusiones al 95% de confianza. Los datos aparecen ahí en la tabla. Podemos observar que los hombres que prefieren refresco de cola normal son 150 del total de los encuestados, mientras que solamente 20 prefieren el refresco ligero. En el caso de las mujeres, 120 mujeres prefieren el refresco normal y solamente 60 prefieren el refresco ligero. Esos son los datos que nosotros vamos a analizar, pero antes de pasar a la solución del problema, tenemos que plantear las hipótesis. La hipótesis nula para esta situación sería que el tipo de refresco que prefieren los consumidores es estadísticamente independiente del género de la persona. En la hipótesis alternativa tendríamos prácticamente lo mismo, solamente que haciendo alusión a que el tipo de refresco que prefieren los consumidores no es estadísticamente independiente del género de la persona. Eso es lo que tendríamos en cuanto a las dos hipótesis. Ahora, para resolver el problema vamos a hacerlo en la hoja que aparece con el nombre P4.5. Aquí ya tenemos los datos del problema. Observamos en la esquina superior izquierda que ya están los datos de el género, hombre y mujer, y del refresco normal y ligero, así como los valores que arrojó el experimento. Lo que tenemos que realizar primero es la sumatoria, tanto de los renglones como de las columnas, y la sumatoria total. Es decir, aquí vamos a calcular la sumatoria de todos los hombres que fueron parte del experimento. En la parte de abajo, de las mujeres. Después, tenemos que sumar para saber cuántas personas prefirieron el refresco normal. En este caso fueron 270. Y hacemos lo mismo para el refresco ligero. Al final tenemos que obtener la sumatoria de todos los datos del experimento. En este caso tuvimos a 350 personas en el estudio. Después tenemos que calcular los valores esperados. Aquí ya comienza la parte más avanzada de la solución. El valor esperado en esta ocasión resulta ser igual al producto del total del renglón por el total de la columna que le corresponde entre el total de datos. En este caso lo realizamos con estos valores porque estamos en la celda del cruce hombre con normal y el total de los hombres fue 170, que multiplicaremos por el total de los que prefirieron el refresco normal, que fue 270, y al final lo dividiremos entre el total de los encuestados, que fue 350. El resultado en este valor esperado es 131.14. Para hacer las operaciones en las otras celdas empleamos la misma situación: multiplicación del total del renglón por el total de la columna entre el total de los datos. Por tanto, en esta misma celda donde hemos encontrado al 131, vamos a bloquear algunos valores. Para el caso del total de los renglones, lo que vamos a hacer
es bloquear la columna, es decir, escribo el signo de pesos antes de la letra D. Y total de la, para el total de la columna, lo que voy a hacer es bloquear al renglón, es decir, voy a bloquear al número 6 en este caso. Para la situación de la celda que contiene el total de los encuestados, voy a bloquear ambos valores, tanto la columna como el renglón. Presiono Enter y ahora sí puedo arrastrar hacia abajo y tengo el valor esperado del cruce de mujeres con refresco normal y hacia la derecha para tener los otros dos valores esperados. Ya tenemos los resultados en esta tabla. Ahora nos falta realizar la operación de las diferencias cuadráticas divididas entre los valores esperados. En este caso, lo que haremos será escribir el signo igual, abrimos un paréntesis. Primero tenemos que seleccionar el valor observado. Como estamos en el cruce de la celda de hombres con refresco normal, vamos a seleccionar el valor de 150 que está en la tabla original. Restamos con el valor esperado de ese mismo cruce de valores, que en este caso fue el de la celda G5. Cerramos el paréntesis, elevamos al cuadrado y dividimos entre el valor esperado, que vuelve a ser el de la celda G5. Presionamos Enter y tenemos un resultado igual a 2.71. Movemos hacia la derecha y luego lo bajamos un renglón más y de esta forma ya tenemos todos los valores que estábamos buscando en esta tabla. Ahora podemos calcular ya el valor G cuadrada y todos los restantes. El valor calculado de G cuadrada es igual a la suma de todos los valores de la última tabla que calculamos, es decir, la suma de estas celdas. Cerramos el paréntesis y en nuestro caso encontramos un valor igual a 23.06. El problema nos pedía que trabajáramos con una confianza de 95%. Eso quiere decir que el nivel de significancia es 0.05. Los grados de libertad serán igual al número de renglones menos 1 multiplicado por el número de columnas menos 1, que en este caso lo que tenemos es 2 renglones menos 1 por 2 columnas menos 1. El resultado es solamente un grado de libertad. El valor chi cuadrado lo encontraremos con la función inversa chi cuadrada. Seleccionamos el nivel de significancia, coma, y seleccionamos los grados de libertad. El resultado en tabla es 3.84. Ahora la decisión es que si el valor calculado es mayor que el valor crítico, no se acepta la hipótesis nula. Para que Excel haga la evaluación lógica, utilizamos la función condicional sí, y si se cumple que el valor calculado es mayor, le pediremos a Excel que nos diga que no se acepta. En caso contrario, que nos diga que se acepta la hipótesis nula. En esta ocasión, Excel dice que no se acepta la hipótesis nula, lo que quiere decir que en la hoja de inicio, donde teníamos a las hipótesis, estaremos considerando que no se acepta esta hipótesis, pero que sí se acepta esta hipótesis. Por tanto, podemos concluir con una confianza de 95% que el tipo de refresco que prefieren los consumidores no tiene ninguna relación con el género de las personas. Ya podemos resolver el problema para practicar 4.6. Este dice que en un hospital privado se está interesado en conocer si existe relación entre las terapias anticonvulsivas que recibieron 50 individuos con las mejoras para reducir las crisis epilépticas. El director general del hospital lo contrata a usted como consultor y le pide que realice la prueba correspondiente para que le diga si están relacionadas las dos variables. La información se la presentan tabulada como se muestra enseguida. Nos piden que utilicemos un nivel de significancia alfa igual a 0.05. Observemos la tabla de datos. Lo que tenemos aquí es el uso de dos tratamientos distintos. El primero con fenobarbital y el segundo con carbamazepina. Y el nivel de cambio se tabuló en tres categorías distintas. Si el paciente mejoró, si el paciente se mantuvo igual o si el paciente empeoró en cuanto a las crisis epilépticas. Nosotros tenemos que determinar si están relacionados o no estos dos valores, la variable de terapia y la variable del nivel de cambio. Para ello tenemos que plantear la hipótesis nula. En la hipótesis nula escribiremos que el nivel de cambio en los pacientes es independiente
del tratamiento que recibieron. En la hipótesis alterna será prácticamente lo mismo, pero en sentido contrario, y diremos que el nivel de cambio de los pacientes no es independiente del tratamiento que recibieron. De esta forma vamos a determinar si importa o si no importa alguno de los dos tratamientos para que estos tengan un nivel de cambio distinto. La hoja que emplearemos para la solución de este problema es la hoja P4.6. Nos pasamos a esta hoja y vemos aquí a todos los datos. Aquí están posicionados los niveles de cambio, las terapias y los valores de cada uno. Recuérdese que lo primero que tenemos que hacer es encontrar los totales por renglón, por columna y el total de datos en el experimento. Lo que hacemos es encontrar la suma de los dos valores del nivel de cambio. Y entonces, como vamos a repetir la operación, arrastraremos hasta la parte de abajo la función y ya nos quedan los otros resultados. Después encontraremos la suma de del tratamiento con fenobarbital. Tenemos a 25, arrastramos hacia la derecha y también tenemos a 25. Después podemos arrastrar otra columna más y tenemos el total de datos, que en este caso fue 50 pacientes. Después tenemos que realizar la operación para los valores esperados. Recuérdese que los valores esperados son producto del total del renglón por el total de la columna correspondiente sobre el total de datos en el experimento. Es decir, el total del renglón para el nivel de mejora, para el nivel de cambio donde el paciente mejoró es 26, lo multiplicamos por el total de la suma o el total de la columna de fenobarbital, que en este caso fue 25. Cerramos el paréntesis y dividimos entre el total de datos, que son 50. Recuérdese que vamos a bloquear las celdas. Como el nivel de cambio no va a moverse de columna, vamos a fijar a la letra D. Y como el total de las columnas no va a moverse de renglón, vamos a fijar al número 7. Después, en el total de los datos vamos a bloquear el movimiento tanto en columna como en renglón. Presionamos la tecla Enter y nos queda el resultado de 13. Lo que hacemos ahora es arrastrar hacia abajo la celda y luego arrastrarla hacia la columna de la derecha. Tenemos ya los valores esperados para cada una de las intersecciones entre las dos variables. Finalmente tenemos que encontrar las operaciones de las diferencias cuadráticas divididas entre los valores esperados. Escribimos el signo igual, abrimos un paréntesis, estamos en la celda de mejoró con fenobarbital y el valor observado en esa celda fue 16. Tenemos que restarle el valor esperado en ese mismo cruce de celdas que fue 13. Cerramos el paréntesis, elevamos al cuadrado y dividimos entre el valor esperado, que es de nueva cuenta 13. Presionamos Enter y tenemos este resultado, 0.69. Arrastramos hacia abajo y luego arrastramos una columna hacia la derecha y tenemos todos los resultados que necesitábamos. De esta forma ya podemos calcular los valores finales para darle solución a este problema. Recordamos que el valor calculado de g cuadrada es igual a la suma de todos los datos que encontramos en la última tabla. Presionamos Enter y encontramos un valor igual a 2.92. El nivel de significancia, según el problema, nos pedía que trabajáramos con alfa igual a 0.05. Los grados de libertad es igual al total al número de columnas menos 1 por el número de renglones menos 1. Tenemos 2 columnas menos 1 multiplicadas por 3 renglones menos 1. El resultado en este caso son 2 grados de libertad. Después el valor crítico de g cuadrada lo encontramos con la función inversa chi cuadrada con la derecha. Seleccionamos la celda de 0.05, seleccionamos la celda de los grados de libertad. Presionamos Enter y tenemos un número igual a 5.99. Ahora, la decisión. Le decimos a Excel que evalúe que si el valor calculado es mayor que el valor crítico, entonces que nos diga que no se acepta la hipótesis nula. En caso contrario, le pediremos que nos diga que se acepta la hipótesis nula. Excel nos da como respuesta que se acepta la hipótesis nula. Ahora nos movemos a la primera página y aquí tenemos entonces que esta hipótesis se acepta y la hipótesis alternativa la estaremos rechazando.
Eso significaría que nosotros podemos concluir para decirle al director general del hospital que el nivel de cambio en los pacientes, que el nivel de cambio que están sufriendo los pacientes es independiente del tratamiento que recibieron. Es decir, si los pacientes mejoraron, no importa cuál de las dos terapias anticonvulsivas les brindaron.